Buenos días, tardes, noches a todos. El siguiente video tiene como finalidad mostrarles un poco cuál ha sido la metodología de trabajo que he estado llevando a cabo en el área de algoritmos de programación 2 y algoritmos de programación 3 en la Universidad Católica Andrés Bello desde hace un año, año y medio. Para eso me voy a permitir mostrarles acá una pequeña presentación. Esta es una presentación que he diseñado para algunas universidades a las que he asistido para dictar esta charla. Básicamente, la idea es hablar un poco de lo que son metodologías ágiles para el desarrollo de software y las herramientas de la web 2.0 en la educación del siglo XXI. Lo más importante aquí es tratar de definir qué es para nosotros la web 2.0. La web 2.0 básicamente es un conjunto de aplicaciones web que te permiten compartir información. Trabajan mucho en la parte de interoperabilidad, es decir, hay una comunicación entre diferentes plataformas en diferentes sistemas. Se basa en un diseño que está centrado directamente en el usuario y también nos habla directamente de lo que es la colaboración entre esos usuarios. Ahora, ¿qué nos puede ofrecer la web 2.0? Pues obviamente muchísimas cosas, muchísimas. O sea, conversaciones y blogs, redes de servicio al cliente, tratamiento de imágenes, live castings, live streams, música, comunidades blog, aplicaciones para Twitter, mensajería de voz, de texto, plataformas blog, redes sociales, microblogging, etc. Particularmente yo me he centrado en tres aspectos importantes. Primero el microblogging, luego las plataformas blog y luego lo que son los videos. Ahora, ¿cómo yo puedo utilizar la web 2.0 para trabajar con estas herramientas? Bueno, existen tres grandes herramientas que yo suelo utilizar en mi trabajo día a día como profesor en la universidad. Una, indudablemente, es YouTube como herramienta para la difusión de videos, Twitter como herramienta para entrar en contacto con mis estudiantes y, digamos, los esquemas de blogs para intercambiar información. Vamos a hablar primero de YouTube. YouTube, básicamente, yo utilizo la herramienta para trabajar lo que son videos explicativos o lo que yo también he denominado en algunos casos videoclases. Por ejemplo, cuando un estudiante me pregunta qué es una videoclase, yo creo que la forma más fácil de explicarle qué es eso es simplemente que él entienda de que la videoclase es como tener a un profesor, o en este caso tenerme a mí como profesor, las 24 horas del día disponible. Yo utilizo las videoclases cuando, por ejemplo, falto alguna clase en particular y no tengo algún cruce de horarios para hacer una recuperación física. Entonces, bueno, recurro a la videoclase. Primero es importante aclarar que no todas las clases pueden ser recuperadas de esta manera, o sea, depende del caso. Si las clases son, digamos, prácticas, es posible que la videoclase surta algún efecto, pero obviamente si la clase es muy teórica, pues podemos encontrar con algunos problemas para difundir la información por esta vía. Mi primer contacto académico con YouTube como herramienta para la educación fue a través del profesor Richard Buckland, que es profesor de una universidad reconocida en Australia, y él ha montado algunos videos de sus clases en YouTube y realmente son bastante inspiradoras. Entonces yo le recomiendo a todo el mundo que tenga alguna oportunidad de meterse en YouTube y ver algún video de Richard, que lo haga porque de verdad que vale la pena. Mi primer video consistió en cómo implementar una lista en C, que es del 14 de febrero del año 2009. El número de visitas que yo he tenido, digamos, en mi blog para cada video, en YouTube para cada video depende del tipo de video que monto, pero está entre 146 y 16.704. Esta información no está del todo actualizada, porque de hecho, hoy día en mi canal de YouTube ya tengo más de 100.000 visitas, entonces tengo muchísimos videos que han sido reproducidos por lo menos unas 20.000 veces o tal vez más. Ahora, yo sí considero que YouTube es un mecanismo efectivo para entrar en contacto con el mundo. Cuando yo descubrí YouTube en el año 2005 me preguntaba, bueno, ¿qué puedo hacer yo con YouTube? Más allá de ver algún video gracioso o ver videos musicales, pero la verdad es que YouTube ha demostrado que es una herramienta efectivísima para poder transmitir información. Luego tenemos Twitter, que es una herramienta de microblogging. Yo soy usuario activo desde el año 2009, finales del año 2009,
y realmente Twitter para mí es de uso obligatorio como herramienta de trabajo. Para mí es un mecanismo sustitutivo del correo electrónico, es decir, yo no contacto a mis estudiantes vía correo electrónico, yo no les mando información vía correo electrónico, sino toda la información es enviada vía Twitter. Um, el número de seguidores que tengo actualmente, bueno, en la lámina dice 201, pero ciertamente actualmente tengo más de 400 seguidores en Twitter. Y lo que es interesante es que no solamente son estudiantes de UCAP, sino son estudiantes y profesionales de distintas partes del mundo. Por ejemplo, hace unas 3 o 4 semanas tuve la oportunidad de estar en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, compartiendo con algunos amigos por allá, dictando un curso de iOS. Y yo no hubiera podido dictar ese curso en Ecuador si no hubiera sido directamente por Twitter, porque gracias a la herramienta pues pude entrar en contacto con uno de los estudiantes de la universidad y él fue el encargado de plantear el proyecto para que se dictara el curso en Ecuador. Entonces obviamente si no hubiera estado, digamos, como usuario en Twitter, pues no hubiera podido concretar ese curso. La otra herramienta que suelo utilizar es la de blogs y para mí esto ha sido un proceso evolutivo. Eh, yo originalmente cuando era preparador de una materia acá en la universidad, pues utilizaba una página web de dominio público y gratuito. Simplemente ahí yo montaba algunas clases para mis estudiantes a nivel de la preparaduría y después cuando comencé a dictar clases como profesor, pues traté de enseriar un poco más el asunto y bueno, yo compré mi propio dominio y bueno, comencé a montar una página web. Pero el punto era que mantener una página web era bastante engorroso en términos de las clases, porque como tenía varias materias, pues actualizar toda esa información constantemente pues era bastante engorroso. En un momento determinado decidí probar digamos, el formato blog y ha sido bastante productivo en los últimos tiempos, por lo menos para mí. Para mí mi blog es un mecanismo de contacto y difusión de información en la web. Me permite manejar mis clases, material de esas clases, publicación de notas, actividades y algunos posts de interés del área de tecnología. Yo he estado trabajando desde hace algún tiempo con la filosofía de crea tu propio blog, es decir, que los estudiantes traten de crear su propio blog a nivel de cada una de las materias que dicto. En el último, digamos en los últimos 8 meses a un año he abandonado un poco la idea porque ciertamente la carga de trabajo para el profesor es muy grande, pero eventualmente en un futuro pienso retomar el punto de que los estudiantes creen sus propios blogs para la materia. Ahora, ¿qué ocurre con las metodologías ágiles? Bueno, primero, antes de ver cómo se aplica esto en mis materias, pues sería interesante hablar un poquito de las metodologías ágiles, ¿no? Las metodologías ágiles surgen digamos, en febrero del año 2001 en Utah, en Estados Unidos, y, digamos, ofrecen mecanismos para el desarrollo de software de forma rápida. Una de las principales características de las metodologías ágiles es que dan respuesta ante cambios, ¿sí? En este año 2001, en febrero de 2001, se utiliza por primera vez el término ágil y surge lo que es la Alianza Ágil. La Alianza Ágil, digamos, es una organización que reúne a un conjunto de empresas y de profesionales en el área de metodologías ágiles de software y a través de esa alianza pues se creó lo que es el manifiesto ágil. Digamos que son como los mandamientos de la metodología o de las metodologías ágiles. Esos principios ágiles son los siguientes. Primero, la prioridad es satisfacer al cliente mediante entregas tempranas. Dar la bienvenida a los cambios. Entregar frecuentemente software que funcione. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar en conjunto. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. El diálogo cara a cara. El software que funciona es la mejor medida de progreso. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. La atención continua a la calidad técnica y el buen diseño siempre mejora la agilidad. La simplicidad es esencial. Y las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por sí mismos. Y por último, en intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más efectivo. Yo decidí tomar lo que son los principios ágiles y lo que son las metodologías ágiles para aplicar un esquema de trabajo, un marco de trabajo dentro de mis materias, basándome precisamente en estas teorías. Y es por ello que yo he creado una metodología aplicada en algoritmos de programación 2 y 3
que de hecho está basada en metodologías ágiles de software. Obviamente, tal vez para estudiantes que están en bajos semestres, hablarles de una metodología como tal, cuando ellos ni siquiera han visto esa materia, pues resulta un tanto complejo. Por eso yo muchas veces prefiero aterrizar la idea de metodología y hablarle a los chicos en términos de lo que es un esquema de trabajo, ¿sí? Un marco de trabajo. Esta metodología está basada en Scrum y en XP, son dos metodologías ágiles bien reconocidas. Y de hecho hace uso, digamos, utiliza herramientas de gestión de proyectos tradicionales. Vamos a ver en qué consiste esta metodología. Esta metodología está basada en 5 grandes fases. Una fase de definición, una fase de validación, planificación, desarrollo y revisión. La primera parte de definición, pues obviamente consiste en la definición del proyecto. En el caso particular de mis materias, pues obviamente la definición del proyecto por parte de los estudiantes tiene que venir dada por el enunciado del proyecto que se les suministra. Obviamente, si estuviéramos hablando de la definición de un proyecto de forma tradicional, pues habría que evaluar, digamos, los requerimientos digamos, del proyecto a través de reuniones con los clientes, etcétera, ir definiendo los stakeholders, etcétera, etcétera. En este caso particular, pues los stakeholders están bien definidos, son, digamos, los estudiantes que están desarrollando el proyecto y mi persona como docente. Y la idea es que de este proceso de definición surja un artefacto que es el History Backlog. La idea es que los estudiantes, a través del enunciado del proyecto, generen historias de usuario para cada requerimiento del proyecto. Obviamente, generando estas historias de usuario basándose en los conceptos propios de las metodologías ágiles, es decir, que las historias de usuario tienen que ser concisas, tienen que transmitir cuál es el requerimiento, la funcionalidad esperada del sistema, qué es lo que el usuario o el sistema va a poder hacer, más no cómo se va a implementar, es decir, no hablar en términos del lenguaje que se va a utilizar, de, digamos, la arquitectura que se va a emplear para el desarrollo, etc. Luego de ese proceso de definición en el cual los estudiantes generan sus historias de usuario, viene el proceso de validación, es decir, los estudiantes van a pasar a este proceso para que los stakeholders, en este caso los desarrolladores, los propios estudiantes y mi persona, validemos esas historias de usuario que ellos han generado. El producto de esa validación puede ser que haya que volver a definir las historias de usuario, ¿okay? Porque tal vez hay historias de usuario que son redundantes, historias de usuario que faltan, que están de más, etc. Si se diera el caso de que hay que redefinir las historias, pues nuevamente se pasa al proceso de definición. Ahora, si las historias de usuario, al ser validadas, están correctas, pues se pasa a la siguiente fase, que es la fase de planificación. Para esta fase de planificación vamos a utilizar dos herramientas importantes. La primera es la matriz SATI y la segunda es el Planning Poker. La matriz SATI pertenece a lo que es la gerencia de proyectos tradicionales y básicamente es una matriz que originalmente fue desarrollada para evaluar alternativas, es decir, evaluar dentro de un conjunto de alternativas cuál pudiera ser la de mayor o las de mayores prioridades. El Planning Poker es una herramienta propia de la gestión de proyectos utilizando metodologías ágiles precisamente para establecer prioridades en la ejecución de, digamos, actividades. Dentro de esta fase de planificación tenemos a dos grandes involucrados, dos stakeholders, primero los desarrolladores, luego yo como profesor, y los artefactos que surgen de esta fase son el SATI Estimation, que es básicamente la generación de esta matriz SATI, y lo que es el Planning Poker Estimation, es decir, cuál es la estimación de tiempo y de duración de las actividades priorizadas. Luego de la fase de planificación se pasa a la fase de desarrollo, ¿sí? Obviamente en la fase de desarrollo se va a desarrollar toda la funcionalidad establecida en las historias de usuario para una iteración en particular, y luego se pasa a una fase de revisión. Estas tres fases constituyen lo que se denomina en las metodologías ágiles un sprint. Para mí un sprint es básicamente un periodo de desarrollo que no debe exceder de 2 o 3 semanas. Una vez que se cumple ese periodo de 2 o 3 semanas, se hace el proceso de revisión y la idea es revisar si las historias de usuario pues, han sido completadas o no. Obviamente las historias que han sido seleccionadas para ese sprint.
El resultado de esa revisión puede ser una aprobación o un rechazo por historia. Si la historia está rechazada, pues obviamente tú no puedes, digamos, olvidarte de esa funcionalidad, digamos, olvidarte de esa historia de usuario, sino que tienes que seguir manteniendo esa historia dentro de lo que es tu matriz SATI. Si la historia de usuario es aprobada, tú pues puedes desechar la historia simplemente quitando la historia de la matriz. Aquí nuevamente hay dos grandes stakeholders. Los primeros son los desarrolladores y los segundos, pues bueno, en este caso es digamos, el profesor de la materia. Esta metodología, en mi experiencia personal, genera un promedio de 3 a 4 sprints por equipo. Para cuando yo apliqué por primera vez esta metodología, ya existían equipos con el 100% del proyecto terminado cuando la entrega estaba pautada para un par de semanas más adelante. En el caso de algoritmos de programación 3, para ese momento los estudiantes habían aprobado la práctica, es decir, todos los estudiantes ya habían aprobado la parte práctica de la materia, faltándoles solamente el 10% de la evaluación final. Los estudiantes mostraron una alta motivación utilizando esta metodología porque ellos se dieron cuenta de que realmente ellos pueden tomar un proyecto que en principio pareciera complejo y luego separarlo por partes para desarrollar cada parte por separado y luego unir todos esos pedazos o todas esas partes para tener su proyecto completo. Una de las cosas importantes del uso de esta metodología es que se ha desmentido la teoría de yo no puedo, es decir, yo no puedo hacer un proyecto de calidad o yo no puedo hacer un proyecto que realmente valga la pena o yo tengo que estar en un último semestre para hacer cosas de calidad. Eso ha quedado completamente desmentido. Hay una frase de Barack Obama que a mí me llama mucho la atención, que es: yo no he venido aquí para debatir el pasado, he venido aquí para lidiar con el futuro. Y creo que todos y cada uno de los docentes del área de tecnología tenemos que comenzar a lidiar con el futuro, en vez de anclarnos en el pasado. Ahora bien, yo les he hablado de algunos artefactos que se generan en esta metodología. Esos artefactos son en realidad archivos de Excel, unas plantillas de Excel que ya yo he generado de forma tal de que los estudiantes no tengan que construir las plantillas, sino simplemente utilizarlas. Fíjense cuáles son las plantillas que yo utilizo en la metodología. Yo utilizo básicamente 4 artefactos. El primero es el de las historias de usuario. Es una plantilla donde los estudiantes primero colocan cuál es el proyecto en el que están trabajando, cuál es la descripción breve de ese proyecto, cuál es el nombre y apellido de cada uno de los integrantes, ¿sí? Y aquí tienen que comenzar a definir todas y cada una de las historias de usuario de su proyecto. Es decir, generan lo que es la historia y lo que son, por ejemplo, las notas referentes a la historia. Es importante recordar que las historias de usuario son historias cortas, o sea, es máximo 1, 2 líneas, no es un testamento. Por ejemplo, si yo estuviera hablando en términos de el desarrollo de un proyecto, por ejemplo, para un portal que permita buscar empleo a través de la web, tú tendrás que evaluar cuáles son las funcionalidades que se esperan del sistema. Por ejemplo, una de las funcionalidades esperadas del sistema es que un usuario pueda montar su currículum en la página web. Entonces, por ejemplo, una de las historias de usuario que se pudieran definir es precisamente que un usuario podrá subir su resumen curricular a la página web. ¿Sí? Esa es una historia de usuario, es una funcionalidad esperada. Fíjense que no estoy hablando en términos de cómo se va a hacer, ni qué lenguaje se va a utilizar, ni cuál va a ser la arquitectura, simplemente cuál es la funcionalidad esperada. De hecho, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que definan las historias en función de que un usuario podrá hacer esto o el sistema permitirá hacer esto. Eso garantiza que de alguna forma siempre vas a tratar de definir funcionalidad en función, digamos, del usuario y del propio sistema. Una vez que todos los estudiantes hayan definido sus historias de usuario utilizando esta plantilla, se pasa a lo que es la generación de la matriz SATI. Para eso yo utilizo la plantilla denominada SATI Estimation. Yo no voy a entrar aquí mucho en detalles de cómo se construye la matriz SATI, eso pueden consultarlo ustedes directamente a través de la web, pero básicamente es una herramienta que permite establecer prioridad en
alternativas. O sea, tú puedes tener un conjunto de alternativas y de esas alternativas tú extraes prioridades. Fíjense que acá la idea es que los estudiantes generen, en este segmento que ven acá de historias de usuario, cuáles son todas y cada una de las historias de usuario que han generado para el proyecto. Historias de usuario que van a sacar de esta plantilla que está aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar cada una de las historias de usuario y llevarlas a mi plantilla. Vamos a más bien copiar el texto en lugar de copiar la celda. Ok. Obviamente, si tienes más de 4 historias de usuario, pues tendrás que generar tantas filas como historias de usuario tengas. Una vez que tú tengas aquí la descripción de todas y cada una de tus historias de usuario, fíjense que la matriz originalmente es una matriz cuadrada, ¿sí? Una matriz totalmente cuadrada de historias de usuario por historias de usuario, ¿sí? Obviamente, si tengo más de 4 historias de usuario, pues simplemente tendrás que agregar tantas columnas y tantas filas como necesites. Una vez que tienes tu matriz cuadrada de historias por historias, básicamente lo que tienes que hacer es generar tantas columnas como historias de usuario tengas. En este ejemplo en particular, como estoy utilizando 4 historias de usuario, pues genero 4 columnas adicionales. Si hubiera tenido 8 historias de usuario, pues tendré que generar 8 columnas adicionales. Eso es algo bastante sencillo porque básicamente es generar otra columna adicional o tantas columnas como tú necesites. Entonces vamos a ver ahora cómo puedo ir construyendo mi matriz SATI. Para construir la matriz se utiliza una escala de valoración. Esa escala de valoración es justamente la que ven aquí. Esta escala de valoración permite establecer una comparación entre historias de usuarios diciendo, por ejemplo, la historia versus la otra es igual de importante, es ligeramente más importante, bastante más importante y mucho más importante. Obviamente para los casos 3, 5, 7 y 9 yo tengo sus, digamos, casos contrarios. Es decir, si para mí 3 es ligeramente más importante, un tercio es ligeramente menos importante, un quinto será menos importante, un séptimo bastante menos importante y un noveno mucho menos importante. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para construir la matriz utilizando esta escala de valoración? Bueno, simplemente yo voy a evaluar cada una de las historias de usuario versus la otra. Es decir, yo tomo esta historia de usuario, la historia de usuario número 1, por ejemplo, un usuario podrá subir su resumen curricular a la página web y trato de comparar esa historia versus las demás. Es decir, esta historia es igual de importante que las otras, es ligeramente más importante, bastante más importante o mucho más importante. Obviamente, si uno compara, por ejemplo, esta historia consigo misma, la historia debería ser igual de importante, porque obviamente la historia de usuario 1 es igual de importante que la propia historia de usuario 1. Por lo tanto, ya se puede inferir que la diagonal de la matriz siempre va a tener 1, porque toda historia es igual de importante que sí misma. Ahora bien, vamos a ir llenando, digamos, las otras casillas de la matriz. Supongamos que comparo la historia 1 versus la historia 2. Y digamos que la historia de usuario 1, yo digo, mira, que esta funcionalidad para mí es ligeramente más importante que la historia de usuario número 2. Eso quiere decir que la valoración de la historia de usuario 1 versus la 2 va a tener 3. ¿Sí? Ahora, si yo estoy comparando la historia de usuario 1 versus la historia de usuario 2 y eso me da 3 como escala de valoración, cuando yo vaya a comparar la historia de usuario 2 versus la historia de usuario 1, obviamente, pues tendré que aplicar el caso contrario, es decir, si H1 versus H2 es 3, H2 versus H1 tendrá que ser un tercio. ¿Sí? Obviamente aquí se me está presentando en 0 por el formato de la casilla, porque el formato está en decimal, pero si yo me voy aquí al formato de celdas de Excel y digo que yo quiero que la casilla sea de tipo fracción, pues obviamente aquí tengo mi un tercio. ¿Okay? Supongamos ahora que digo que la historia de usuario 1 versus la 3 es bastante más importante. ¿Sí? Si H1 versus H3 es 7,
quiere decir que H3 versus H1 es un séptimo. Aquí nuevamente voy a colocar el formato en fracción para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Y ahora, cuando yo construya la historia de usuario, o compare, perdón, la historia de usuario 1 versus la historia de usuario 4, supongamos que es más importante, es 5. Eso quiere decir que H4 versus H1 es un quinto. De esta manera yo voy a ir llenando la matriz por completo. O sea, supongamos que aquí voy a decir que H2 versus H3 es ligeramente más importante, por tanto H3 versus H2 es un tercio también. Vamos a decir que H2 versus H4 sea mucho más importante, entonces H4 versus H2 sería un noveno. O sea, fíjense que llenar la matriz es bastante sencillo, ¿no? Simplemente lo que voy a hacer es valorar cuál es la importancia de una historia sobre otra. Me queda por definir la valoración de H3 versus H4, vamos a decir que eso es igual de importante. Por tanto, H4 versus H3 pues también es 1. Fíjense lo que está ocurriendo acá. Una vez que tú construyes la matriz con la valoración, como yo tengo que generar tantas columnas adicionales como historia de usuario tengo, aquí tengo 4 columnas. Esto que ven acá, de hecho, fíjense que se ha ido calculando de forma automática. Estos valores que están aquí es básicamente la suma de toda la columna, desde esta hasta esta. Eso da 1,68, 4,44, 12, 16. El valor que va dentro de cada una de estas casillas es básicamente el valor que tiene la valoración de la historia, H1 versus H1, entre el total, que sería 1,68. En este caso es un tercio entre 1,68, un séptimo entre 1,68, un quinto entre 1,68. Y así para cada una de las columnas, es decir, aquí va a ser 3 entre 4,44, aquí va a ser 7 entre 12, etc. Estos valores son calculados automáticamente a través de la propia plantilla, es decir, ustedes no tienen que calcular esos valores. Obviamente, si vas a añadir columnas nuevas, tienes que asegurarte de que la fórmula esté copiada en cada una de esas columnas para que efectivamente se genere el cálculo. Fíjense que una vez que tengo estos valores, la propia plantilla hace la sumatoria de toda la columna. Para saber si el valor es correcto, siempre esta sumatoria tiene que dar 1 o el 100%. Una vez que tengo estos valores, se procede a calcular lo que es la media. La media básicamente es el promedio, ¿sí? O la media entre todos estos valores de cada una de las filas. Es decir, el promedio de 0,60, 0,68, 0,58 y 0,31 es 0,54. El promedio de todas estas filas es 31, el promedio de esta fila es 0,08 y el promedio de esta fila es 0,07. Esta media, obviamente si yo la sumo, me tiene que dar el 100%. Y si yo llevo esto a un porcentaje, que esto también lo hace automáticamente la plantilla multiplicando esto por 100, esto realmente lo que me termina dando son porcentajes. ¿Okay? Como les había comentado al principio, la matriz SATI se utiliza para generar prioridad entre un conjunto de alternativas. Pero ¿qué pasa si yo no tengo alternativas, sino yo lo que tengo son historias de usuario, son funcionalidades que tengo que desarrollar? Y yo utilizo la matriz SATI para, en lugar de hablar en función de alternativas, hablar en función de historias de usuario que yo tengo que desarrollar según un orden de importancia que yo mismo establecí. Este valor, por tanto, lo que me va a arrojar es el orden de importancia que para mí tienen las historias de usuario. Es decir, en este ejemplo, para mí, la historia de usuario número 1 tiene la prioridad 1 porque es la que tiene mayor porcentaje. Le sigue la historia de usuario número 2, la historia de usuario número 3 y la historia de usuario número 4. Es importante destacar que casualmente, utilizando los valores en el ejemplo, me dio que este era el orden de prioridad, pero no necesariamente tiene que ser en el mismo orden.
Esto lo que me va a permitir es establecer cuáles son las funcionalidades, o digamos las historias de usuario, que son más importantes para mí en este momento. Es decir, cuáles son las más importantes que yo debería desarrollar justamente hoy día. Una vez que se tiene este valor, se puede, digamos, se pueden tomar un número de historias de usuario, las que tengan mayor orden de importancia. Obviamente el número depende de cuántas historias de usuario tengas, pero de acuerdo a los proyectos que yo he manejado en la materia, donde manejamos entre 9 y 14 historias de usuario, pues se suelen tomar 2, 3 historias de usuario aproximadamente. Una vez que yo tomo las 2 o 3 historias de usuario que para mí son más importantes, ¿sí? Yo procedo a generar lo que es el Planning Poker Estimation. El Planning Poker Estimation es básicamente una plantilla donde los estudiantes nuevamente llenan, digamos, el proyecto, la descripción, los apellidos y nombre de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, vamos a colocar acá Casanova Ricardo, Barcia Gerardo, ¿sí? Pérez Javier. ¿Sí? Una vez que ya tengo los integrantes, yo paso a la pestaña del Planning Poker. El Planning Poker es básicamente un proceso de estimación para, de alguna forma, poder estimar de mejor manera cuánto tiempo se va a tomar el desarrollo de una funcionalidad. En este caso, ya que estamos hablando de historias de usuario, pues vamos a utilizar el Planning Poker para estimar cuánto tiempo me va a demorar el desarrollo de una historia de usuario. Si se fijan acá, los porcentajes de estimación para los personajes o los stakeholders involucrados en este proceso son de la siguiente manera. Hay un personaje, un stakeholder llamado Professor Owner, que de alguna forma es el profesor de la materia, el profesor del proyecto, que tiene un porcentaje de estimación del 40%. Eso se hace porque de alguna manera el profesor pudiera tener más experiencia haciendo estimaciones de tiempo, por tanto tiene un porcentaje mayor. El equipo tiene un 20%, pero eso quiere decir que es un 20% por estudiante. Es decir, si tengo 3 estudiantes en el equipo, cada estudiante tiene un 20% de estimación de tiempo, por tanto eso da 60%, que sumado con este 40 da 100. ¿Qué pasará si el equipo es de 2? Pues si el equipo es de 2, entonces yo tengo que cambiar este valor para decir que es 30. Porque obviamente si son 2 personas, pues serán 60% más 40, efectivamente me da el 100. Luego pasamos a lo que es duración máxima por historia. Esto es un valor estimado. Cuando ya yo tengo 2 o 3 historias seleccionadas, yo siempre le pregunto a los estudiantes, mira, ¿cuál es la duración máxima que ustedes estiman por historia, en promedio? Siempre me da mucha risa porque los estudiantes cuando hacen el proceso por primera vez me dicen, bueno, profesor, yo estimo 20 horas. 20 horas es demasiado para un desarrollo de este tipo, particularmente en el área de algoritmos de programación 2 y 3. Entonces, siempre las estimaciones varían muchísimo. Cuando los estudiantes comienzan a hacer las estimaciones, te arrojan 20, 30, 40 horas por historia. Pero a medida que va pasando el tiempo, ellos van perfeccionando su criterio y de hecho van reduciendo esa duración estimada por historia. Supongamos que yo dijera, mira, yo estimo que por historia yo pudiera demorarme más o menos unas 10 horas. Y la primera historia con la que voy a trabajar, supongamos que es la de más alta importancia, que sería esta que está aquí. Obviamente habrán otras historias. Yo aquí voy a colocar esta historia, vamos a colocar aquí una historia ejemplo, historia de usuario 2 e historia de usuario 3. Una vez que yo tengo las historias definidas con las que yo voy a hacer el proceso de Planning Poker, se utiliza una herramienta que existe en la web llamada planningpoker.com que te permite establecer el juego de estimación. El juego de estimación es simplemente ir asignando horas de acuerdo a los criterios de cada quien. Yo no voy a entrar en profundidades en cómo se hace el juego, porque eso lo vamos a ir viendo, digamos, cada equipo y yo a medida que vayamos avanzando en el semestre. Pero supongamos que eventualmente yo estimé, por ejemplo, mira, yo considero que esta historia de usuario, llamada Un usuario podrá subir su resumen curricular a la página web, se demoraría una
unas 6 horas, ¿sí? En este renglón yo puedo seleccionar a todos y a cada uno de los estudiantes. Entonces yo puedo, por ejemplo, agarrar y decir, mira, es que Ricardo estimó que eso se va a demorar 4 horas, porque él de repente tiene mucha experiencia trabajando en el lenguaje, él sabe cómo desarrollar la solución de esta historia de forma rápida, etc. De repente Gerardo dijo, oye, mira, como yo no conozco mucho del lenguaje, yo estimo unas 9 horas, porque hay una curva de aprendizaje que yo tengo que asumir. Javier de repente estableció unas 7 horas, ¿sí? Fíjense que esta plantilla lo que hace es que a cada estimación le calcula el porcentaje respectivo de acuerdo a lo que se haya establecido acá y luego le hace una sumatoria. La suma de todos estos porcentajes me da unas 7 horas, en promedio, digamos, ¿sí? Una vez que se obtiene este valor, se evalúa con los integrantes del equipo y con el profesor si efectivamente todos están de acuerdo con ese número de horas. Si no están de acuerdo, se vuelve a hacer el proceso de estimación. Y si todos están de acuerdo, pues simplemente se establece que esa es la duración de desarrollo de esa historia de usuario. Si trabajamos con la segunda historia, supongamos que yo aquí voy a volver a trabajar con los integrantes del equipo. Fíjense que sencillo es agregar a los integrantes una vez que ya yo tengo la planilla llena. Y supongamos que para esta historia de usuario yo dije, mira, aquí se van a demorar unas 8 horas. De repente Ricardo dijo, mira, me voy a demorar unas 7. Gerardo unas 5. Y de repente Javier dijo, mira, yo creo que me voy a demorar unas 14 porque yo no tengo ni idea de lo que está pasando acá. O sea, no tengo ni la más mínima idea de cómo desarrollar la historia ni cómo abordarla. Fíjense que en cualquier caso está dando un promedio. Aquí lo importante a destacar es que si por ejemplo los estudiantes comienzan a asignarle valores muy altos a la historia, la plantilla te va indicando que hay una duración no permitida. Eso es porque esta duración en horas está excediendo la duración máxima que se había estimado en un principio. Esto lo que busca es garantizar que los estudiantes traten de no excederse del promedio que originalmente habían colocado. Claro, como les comentaba, la primera vez que se hace, pues obviamente los estudiantes de repente colocan 20, 30 horas. Y uno como profesor tiene que irlos guiando para que entiendan de que ese tiempo, esa duración máxima, no puede ser tan extensa. Si hay una duración máxima no permitida, pues simplemente se hace un ajuste, se vuelve a jugar de nuevo, se vuelve a explicar cuál es la historia y se vuelve a hacer todo el proceso hasta que se llegue a un acuerdo. Una vez que todas las historias de usuario con las que se están jugando para esta iteración tengan una duración, se establece un periodo de entrega. Ese periodo de entrega no debería exceder las 2 o 3 semanas. Es decir, yo como profesor le establezco a los estudiantes cuándo van a entregarme estas funcionalidades totalmente operativas. Y es allí cuando comienza a correr el periodo de 2 o 3 semanas que les había comentado justamente aquí en lo que era el sprint. Pasado ese tiempo de 2 o 3 semanas, yo voy a revisar cada una de las historias de usuario que están aquí, porque son las historias de usuario que los estudiantes se comprometieron a desarrollarme. ¿Qué pasa si de repente cuando llega la revisión las historias de usuario están perfectas? Es decir, todas las historias de usuario están bien. Si eso es así, fíjense lo que ocurre. Yo tengo que regresar de nuevo a mi plantilla de la matriz SATI, porque yo tendría que ahora extraer de la matriz, o literalmente borrar de la matriz, las historias de usuario que están completadas, es decir, aquellas historias de usuario de las cuales yo me puedo olvidar. Si tú extraes las historias de usuario de la matriz, obviamente tu matriz se va a reducir, va a ser una matriz más pequeña, pero tú vas a tener que hacer el mismo proceso de valoración de las historias de usuario que faltan. ¿Por qué? Porque tal vez hoy para mí la historia de usuario 4 tiene un nivel de importancia 4, ¿sí? Pero de aquí a 2 o 3 semanas tal vez las cosas hayan cambiado, tal vez esta historia ahora es más importante para mí, por cualquier razón. Entonces tienes que volver a hacer el proceso de estimación. La idea es que a medida que se va avanzando en el proceso de estimación y se vuelve a hacer un proceso de planning poker de nuevo para estimar las horas, etcétera, y se vuelve a establecer un periodo de entrega, esta matriz se vaya reduciendo hasta que, obviamente, la matriz deje de existir. Una vez que la matriz deje de existir es porque se completaron todas las historias de usuario del proyecto y por ende el proyecto está completo. Lo peor que puede pasar en el caso de que la historia de usuario esté rechazada
es que simplemente las historias no se pueden quitar de la matriz y tú comienzas a arrastrar las historias. Es decir, para un segundo sprint tendrás las mismas 4 historias, si no están aprobadas para un tercer sprint será igual, y entonces al final, si tú realmente no has desarrollado las historias de usuario, lo que tienes al final del semestre es que tienes que desarrollar 8, 9, 10, 14 historias de usuario en un periodo de 2 o 3 semanas antes de que se acabe el semestre. Y eso es precisamente lo que se quiere evitar. Es decir, que los estudiantes puedan organizarse con tiempo para poder sacar adelante su proyecto. Hay una plantilla adicional llamada History Backlog, donde tú colocas nuevamente el proyecto, la descripción, cuáles son los integrantes del equipo, pones la fecha límite para la entrega del proyecto. Obviamente esa fecha límite depende de la fecha de la última entrega del proyecto. Y aquí lo que se hace es, digamos, colocar todas las historias de usuario del proyecto, cuándo se vencen, es decir, cuál es la fecha de vencimiento de esta historia de usuario. Por ejemplo, vamos a decir que la fecha de entrega de este proyecto es el 2 de julio del 2012, por decir algo. Y supongamos que esta primera historia de usuario vence, a ver, hoy estamos a 14 de abril, supongamos que voy a decir que esto vence el 30 de abril del 2012. ¿Sí? Fíjense que aquí lo que se muestra es una especie de semáforo, tal cual como se indica acá. Verde quiere decir que el periodo vence, o sea, digamos, esta historia de usuario vence dentro de varias semanas. Es decir, puedo estar, si se quiere, un poco tranquilo en el sentido de que la historia de usuario todavía no va a vencer. Pero ¿qué pasa si de repente estamos a 14 y resulta que yo voy a poner que esto vence el 19? Fíjense que el semáforo cambia porque obviamente lo que me está indicando el semáforo es, mira, esta historia de usuario está próxima a vencerse. ¿Y qué pasa si de repente yo llego acá y resulta que la historia de usuario, vamos a asumir que vencía el 13 de abril? Obviamente la historia de usuario ya venció. Y al vencer, si la historia de usuario no está ejecutada, pues tenemos un problema. Un poco la idea del History Backlog es que se puede llevar un backlog o una traza de todas las historias de usuario y que cada grupo pueda ir indicando si la historia de usuario está completada o no, junto con alguna nota que quieran colocar. Obviamente, si tienes más o menos historias, pues tendrás que ir reduciendo tus filas o las reduces o las vas incrementando. Entonces, estas son las herramientas con las cuales nosotros trabajamos en Algoritmos de Programación 2 y en Algoritmos de Programación 3 en cada una de mis secciones. Estas plantillas las pueden descargar directamente del blog en la sección de Algoritmos de Programación 2 o Algoritmos de Programación 3. Lo importante, muchachos, es que descarguen las plantillas, las revisen, vuelvan a ver este video y traten de construir la matriz SATI en función de las historias de usuario que ya ustedes han ido generando. Obviamente, para poder construir la matriz, ustedes dependen del feedback que yo les voy a dar. El feedback de esas historias de usuario que ustedes me entregaron a mí. Una vez que tengamos la matriz, pues ya tendremos un paso bien adelantado porque ustedes van a poder establecer prioridades en la ejecución de las historias de usuario. Y una vez que eso esté definido, podemos pasar al proceso de Planning Poker. El proceso de Planning Poker no es del todo obligatorio porque, por ejemplo, el semestre pasado, dada la carga que tenía en cuanto a las materias y dado el hecho de que nos retrasamos un poco en la organización del proyecto, yo no realicé un Planning Poker, por ejemplo, en Algoritmos 2, sino que yo directamente asignaba, digamos, las fechas de entrega y digamos, los tiempos para cada una de las historias de usuario. Esa es otra vía, que, digamos, el profesor imponga las fechas de entrega. Pero en la medida de lo posible es altamente recomendable realizar el proceso de Planning Poker porque de alguna forma también le enseñamos a los estudiantes a planificar un poco mejor sus proyectos de desarrollo. Bueno, esto ha sido todo por los momentos. Espero que el video les haya sido de utilidad. Por favor, si consideran que el video ha sido útil, no olviden marcarlo con un me gusta en YouTube. Y cualquier cosa saben que pueden escribirme a mi correo electrónico, que es este que está aquí. Y también pueden seguirme por mi cuenta de Twitter, que es esta que está acá. Bien, entonces me despido y nos seguimos viendo por la web.